Historia. El miedo a hablar en público. Ana estaba sentada en su escritorio, mirando las notas que había preparado para la presentación del día siguiente. Sus manos temblaban levemente al pasar las páginas. El solo pensamiento de pararse frente a sus colegas la hacía sentir un nudo en el estómago. Sabía que era capaz de hacerlo. Había trabajado duro, pero el miedo a equivocarse, a quedarse en blanco, o peor aún, a que la juzgaran, la paralizaba. «Ana, ¿todo bien?», preguntó su compañera Laura al notar su nerviosismo. Ana forzó una sonrisa. «Solo estoy preocupada por mañana. No soy buena hablando en público». Laura la miró con simpatía. «No te preocupes tanto. Todos tenemos nervios antes de una presentación importante. Lo harás bien». Pero Ana no estaba tan segura. Narrador omnisciente. El miedo a hablar en público es una de las fobias más comunes, conocida como glosofobia. Se estima que hasta un 75% de las personas experimentan algún grado de ansiedad cuando tienen que hablar frente a una audiencia. Este miedo se alimenta de la preocupación por el juicio de los demás y el temor al fracaso, lo que activa una respuesta de estrés similar a estar en peligro físico. El cerebro percibe la situación como una amenaza, liberando adrenalina, lo que provoca síntomas físicos como sudoración, temblores y dificultad para concentrarse. Sin embargo, existen estrategias efectivas para manejar esta ansiedad, como la visualización positiva, la práctica y el control de la respiración. Desarrollo. Esa noche, Ana se quedó hasta tarde practicando frente al espejo. Intentaba recordar cada palabra de sus notas, pero cada vez que fallaba en una frase, el miedo volvía. Y si le pasaba eso durante la presentación, finalmente decidió buscar en Internet algún consejo que pudiera ayudarla. Encontró varias técnicas, desde ejercicios de respiración hasta visualizarse a sí misma teniendo éxito. Aunque seguía nerviosa, decidió intentarlo. Cerró los ojos e imaginó cómo sería el día siguiente, su postura relajada, su voz clara y la atención positiva de la audiencia. Repitió este ejercicio varias veces antes de dormir. Narrador omnisciente. La visualización es una técnica ampliamente utilizada para reducir el estrés. Estudios han demostrado que imaginarse a uno mismo en situaciones desafiantes, pero gestionándolas con éxito, puede entrenar al cerebro para reaccionar de manera más calmada en la vida real. Junto a esto, la práctica deliberada es clave. Repetir la presentación en voz alta, incluso frente a una pequeña audiencia, puede disminuir el miedo, porque cuanto más familiar es una situación, menos amenazante parece para el cerebro. Clímax. Al día siguiente, Ana llegó a la sala de reuniones con las palmas sudorosas, pero mantuvo su postura firme. Respiró hondo, tal como había practicado, y se dirigió hacia el frente de la sala. Mientras comenzaba a hablar, sintió el familiar nudo en el estómago, pero esta vez no se dejó llevar por él. Concentró su mente en lo que había visualizado, una versión de sí misma confiada y relajada. A medida que avanzaba en su presentación, notó que sus nervios comenzaban a disminuir. La audiencia estaba atenta, nadie la juzgaba. Por momentos incluso olvidó que estaba dando una presentación. Al final, cuando todos aplaudieron, se dio cuenta de que lo había logrado. No fue perfecto, pero había controlado su miedo. Narrador omnisciente. El éxito de Ana no se debió únicamente a su preparación técnica, sino a su capacidad para controlar su ansiedad mediante técnicas de respiración y visualización. Estos enfoques ayudan a activar el sistema nervioso parasimpático, que contrarresta los efectos del estrés, permitiendo que la persona se concentre mejor y sienta menos los efectos físicos del miedo. Con el tiempo y con práctica, el miedo a hablar en público puede reducirse significativamente. Desenlace. Ana salió de la sala con una sensación de alivio. Sabía que aún le quedaba camino por recorrer, pero ese día había dado un paso importante. El miedo seguía allí, pero ya no la dominaba. Ahora tenía herramientas para enfrentarlo, y cada vez sería más fácil. Fin.